Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Sonia, ¿cómo estás? Acá estoy emocionada. Bueno, yo también te doy la bienvenida a Sobreviviente, un ciclo de entrevistas para conocer vida y obra de personas que han sobrevivido a diferentes formas de violencia y siguen, digamos, desde esas heridas, arman una causa. Así que bueno, bienvenida a este espacio, Marcela. Quería empezar, por supuesto, porque va a ser el eje quizás de toda esta entrevista, por tu nombre. Vos tenés un nombre artístico por el que te conocemos. ¿Cómo fue la elección de ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Uy, bueno. Eh, Primero tengo que aclarar que jamás en la vida social, eh, desde que empecé la primaria, porque en el jardín ni me enteraba, viste que en jardín te nombran por tu nombre de pila, y ya en la primaria nos empezaban a llamar por el apellido, y a mí me hacía como un chillido en los oídos. Sí. Rechazo, rechazo, rechazo total. Yo tenía 6 años y ya el González me sonaba como que, y no, nunca entendía mucho por qué, ¿viste? Pero bueno, nada, no, no. Claro, lo que me pasó es que después estudié teatro y tuve la suerte de trabajar en la televisión y llegó el momento en que me iban a poner en el graph, iba a aparecer en los títulos, entonces, Era Marcela González. ¿cómo? Marcela González iba a ser ahí. No, 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 por eso no, eso no, Claro, nunca sucedió, claro. nunca sucedió. Pero esto, yo había empezado a trabajar en la tele y llegaba el momento de poner en el graph y digo que no quiero figurar como Marcela González. No me gusta, no quiero, aparte, bueno, este, estaba Marta González, Mónica Gonzaga, Araceli González, todo, y bueno, menos. Yo me quería distinguir. Entonces, lo que hice fue juntar los apellidos. Junté los apellidos de mis apropiadores, en realidad. Pero bueno, fue como que me generé mi propia identidad a partir de una verdad, de parte de la verdad. Y bueno, uno era González, el otro era Bolikakis, que es un apellido griego, así que junté el Zaleski. Le saqué la S al Kiss de Claro. Bolikakis y quedó Zaleski. Y me encantó, me gustó, lo busqué en la guía, y me sentí súper identificada en el momento. O sea Me que encantó, me gustó. construiste tu propio apellido. Lo construiste Construí mi vos. propio apellido, sí, a los 26 años, 27, cuando ya empezaba a hacer, a asomar mi vida televisiva, digamos. Claro, cuando eras una figura pública, porque vamos a contar que vos estuviste en varias series de televisión, como Más allá de una novela, ¿no? Más allá del Sí, horizonte. ¿Qué otras, sí, fue muy Marcela? graciosa esa época porque me subía, me subía al transporte público o estaba en la fila en algún lugar y la gente me miraba y al final se tentaban y me decían, te veo cara conocida. Y yo digo, bueno, no sé, será lo de la televisión, yo trabajo en la tele. Todos maravillados con eso. Que nada, nunca tuve un protagónico así, nunca fue un papel relevante, pero a mí me divertía mucho eso. Me hacía sentir mimada, que era lo que me faltaba, lo que siempre me había faltado. Claro, Entonces por recibir supuesto. todo ese cariño, a mí siempre me llenó muchísimo el alma, los aplausos, eh, no sé, toda parte decían por ahí que yo era muy buena. Así que Por supuesto nada, que lo era. me gustaba mucho. Me gustaría volver, ojo, Claro, me gustaría bueno, volver. siempre, sí, sí, Pero bueno, está abierta esa posibilidad. Y nada, ahí está el sí, origen del Zaleski. sí, del Zaleski. Y hoy Y en día estoy tratando de ver cómo puedo llegar a ser para legalizarlo, porque la verdad que cada vez que yo tengo que mostrar mi documento que dice otro día, que nací otro día, que no es el mismo que nací en otro lugar, que no es el lugar donde nací,
y que estoy llevando un apellido, una familia que no es la mía, la biológica, y encima me recuerda cosas muy tortuosas, entonces la verdad me duele la panza cada vez que yo tengo que presentar ese documento. Y discutir a veces con la gente que te dice, ay, bueno, pero es lo legal, legal. Yo ahí ya me empiezo a enojar. Legal. Es una partida de nacimiento trucha. Es a raíz de una truchada, a raíz de algo de un delito. Legal, ¿qué ilegal? ¿Viste? Me saca. Así que bueno, Estás en ese estoy proceso. tratando de legalizar mis Zaleski. Sí. Y Marcela, ya que contaste lo de, bueno, sos una mujer que fue una bebé, una niña apropiada, ¿querés contarnos cómo te enteraste vos de esto? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Sí, no, bueno, conclusión. Cuando tenía 15 años, después de la semana, a una semana del festejo de mis 15, eh, mis apropiadores, más precisamente él, me comunica que no soy hija de ellos, haciéndome una pregunta, me dice, ¿qué dirías? ¿Qué me dirías si te dijera que no sos hija nuestra? Eh, y yo, que siempre tuve la cabeza muy lógica, muy matemática, le dije, no, eso es imposible, porque si ustedes me criaron, ustedes son mis padres. ¿Viste? 2 más 2, 4, no me jodas, era para mí. Y, y me dice, era lo menos que esperaba de vos. Bueno, así como tengo la cabeza lógica, matemática y demás, soy un poco lenta, ¿viste? O sea, no, lenta con respecto al ritmo tal vez de otras personas, y me demandó mi tiempo reaccionar, y reaccioné a los 16. Claro, Reaccioné pero a los ahí fue una incógnita, en realidad no te revelan nada, ¿no? Como, ¿qué dirías sí y queda ahí? Tampoco es que, digo, no es del orden ni siquiera de la confesión, no hay alguien que viene y te dice una verdad total, ¿no? Bueno, más o menos, porque sí empezamos sí hubo, a ver, continuó la charla y yo dije, bueno, pero, ¿y entonces mi mamá quién es? Y no, te juro que no lo sé, me dijo él. Ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, lo único que hacía hacer era llorar, ni abría la boca. A tal punto que yo creí que se iban a separar, que esa era la noticia, por eso era la reunión, Claro. pero no. Y nada, no, y no, y qué sé yo, que no, te lo juro que no lo sé. Y me dice, el que sabe es tu tío, o sea, el hermano de ella. De la que cumplía el rol de madre, digamos. Sí, la Claro. que no cumplía el rol. La que no cumplía, que ahora también lo vamos Nunca a contar. cumplió el Claro, rol en mi claro. caso, ¿no? En tu caso, por supuesto, sí, sí, sí. Este, y El tío bueno, por de tu eso, hermano, sí. ¿cómo, cómo? Un tío tuyo, un hermano de ella. Claro, así que por eso cuando cumplí 16 años, que yo calculo que debe tener también que ver con el tema del periodo lectivo. Entonces, bueno, en las vacaciones, digamos, cuando yo ya había cumplido 16 años, me fui para Mar del Plata, que es ahí donde él vivía y donde, bueno, sí, me cuentan que me habían traído de Mar del Plata. Él me había traído de Mar del Plata. Eso es lo que a mí me dicen en mi casa, digamos. Sí, en ese relato, en esa primera aproximación, digamos, a tu Sí. verdad. Y Ahora bueno, sí, después cuando voy a Mar del Plata, sí, lo encaro, porque imagínate que pasó casi todo un año, y estoy yo pensando, y suponiendo que tal vez él era mi papá, qué sé yo, que yo era hija extramatrimonial, nada, empecé a fantasear de duras, las una y mil posibilidades. claro, por supuesto, si era todo preguntas, me imagino. Qué doloroso, me Y imagino qué proceso tan cruel para vos, ¿no? Tratar de mira, entender qué pasaba. eso es relativo, porque como lo cruel fue toda mi vida, toda mi infancia, cada uno de los días ahí en esa casa, y de mi adolescencia también,
te digo que hasta fue un alivio enterarme que no era hija de ellos, quiere decir que existía la posibilidad de que yo pudiera ser hija de personas mejores. Eso fue lo que sentí por Mira, un lado. mira. Sí, qué Fue un impresionante. alivio. Sí, claro. Ah, sí, sí, sí. Porque nunca me sentí identificada con ellos. O sea, fue un alivio, obviamente, que no es algo inmediato que te digan, no, no sos hija nuestra, ay, qué lindo, no, no es así. Se entiende, sí. Pero vos venías, digamos, de pasar, por lo que estás contando, una infancia y el comienzo de tu adolescencia muy mal, donde Ujú. te maltrataban, cómo era esa vida antes que, digo, llegues a Mar del Plata y advenga otro tipo de verdad, ¿no? ¿Cómo era esa vida, Marcela? No, un horror, me pegaban por todo. eh, bueno, la que se suponía era mi madre me manoseaba, me obligaba a que yo la manoseara a ella. No, Abuso un asco sexual, todo. ¿Cómo? un abuso sexual. Claro. Y de parte de él, bueno, yo hasta de grande, no sé, qué horror. Tenía sueños de que tenía relaciones sexuales con él. Claro. No, un horror y después de ir atando cabos de grande, de decir, ay, tal cosa, tal situación, claro, y era por esto, ¿viste? Y todo como que vas cayendo después, porque uno, eh, cuando sufre abusos, si no son tortuosos, una cosa es justamente la crueldad, la violencia en sí, en el momento, como puede llegar a ser una violación muy traumática, y otra cosa es el abuso de parte de un psicópata, donde te convence de que esa es la mejor situación que vos podés vivir. Entonces, tu cabeza funciona de otra manera. Por Claro, supuesto, por supuesto. entonces, de grande me fui dando cuenta de muchas de las cosas que pasaban. Como por ejemplo, una de las veces, que esto yo ya tenía como, no sé, como 10 años, me acuerdo que él estaba, es que estábamos de vacaciones, igual no importa si era de vacaciones o no, da lo mismo, pero me acuerdo que yo me quería acostar en la cama con él eh, y que él se reía y que justo llega ella y le pega el grito. Andrés, ¿qué estás haciendo? Le dice. Y después como que se mueve la sábana y ahí yo me di cuenta que él estaba desnudo. Entonces, claro, en ese momento para mí era algo normal. Lo pienso de adulta y lo que quiero volver en el tiempo lo quiero ahorcar, Por ¿entendés? supuesto, por supuesto. Digo, ¿qué pasaba? ¿Qué Sí, pasaba? ¿Y qué me habrá pasado a los 3 años? ¿Qué me habrá pasado a los... y eh, probablemente lo vayas, como estás contando, lo vayas reconstruyendo con el tiempo, ¿no? Viste que los recuerdos aparecen así, como fragmentos desde aromas, olores, colores, sí. formas. Bueno, Bueno, una de las cosas que me pasa que quedé traumadísima, yo no me puede pasar un pelo por la boca. mira, Y que lo entendí, creo que el año pasado recién, claro, que me di cuenta, porque digo, no, ¿por qué? O sea, a nadie le pasa lo que me pasa a mí, que me da tanto asco, tanto rechazo. Y no, yo veo que no, que la gente hay un pelo que yo se lo saca y ya está. Y lo mío, eso sí que es traumático. claro, sí, sí. Bueno, la Y violencia sexual, aunque no sea una violación, es absolutamente traumática y por eso las víctimas tardan tanto tiempo en recuperarse y pasan, mm, digamos, en la recuperación a convertirse en sobrevivientes, que es lo que sos vos, que bueno, el tema es cuánto tiempo de la vida lleva recuperarse, digamos, de este tipo de violencias, tanto sea el maltrato infantil, vos decís que, bueno, te trataban mal, te pegaban por cualquier cosa, te sí, humillaban, te eso sí. gritaban, hasta te ubicaban en ese lugar de objeto sexual como para satisfacer sus deseos más oscuros, obviamente, ¿no? Mm, Eh, ¿Pensás, Marcela, que tiene que ver con el haberse apropiado, digamos, porque no es, digo, vos no fuiste una niña adoptada, digo que hay una diferencia abismal entre una criatura
que pasa por la institución, digamos, de la adopción, donde se tienen que cumplir una cantidad de requisitos. Esto es como si hubiesen, digo, es tráfico, digamos, es tomar a un niño Mm. para cumplir el rol de hijo, en este caso, que tampoco, no fuiste tan, digo, no ocupabas del todo un lugar de hija para ellos, sino, bueno, era satisfacer en todo caso sus necesidades, las que sean. Como contarte también una semana antes de que cumpla 15 años, tirarte así una verdad por la cabeza y que Sí, vos una semana después, pero bueno, una no semana viene el después, caso, no es perdón, lo mismo. Sí. una semana después, y que vos te arregles, digamos, con eso y tener que ir como a investigar desde muy chica, digo, 15 años, digo, sos realmente muy chica, y tener que investigar, bueno, qué pasa, qué no pasa, y te dicen, bueno, tal sabe, y seguir como una pista, ¿no? Eh, ¿Pensás que tiene que ver con esto, con la categoría de la apropiación? Bueno, digamos que momento tras momento me voy volviendo como un poco más sabionda de ciertos temas y la respuesta es no, no. Eh, hay seres humanos que son psicópatas y tienen hijos naturales y otras veces no tienen hijos naturales, se apropian. Lo que sí sucede, por lo que estuve charlando con especialistas, es al revés. Una persona, o sea, hay que tener la mirada al revés, ¿no? La persona que se apropia de otro ser es una persona narcisista, es una persona psicópata. O sea, es Entiendo. como que va por carriles paralelos, digamos. Sí. No tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo es la explicación de por qué un ser humano cree que tiene derecho sobre la vida de otro ser humano. Eh, es una cuestión así. Y, y no, a ver, Y entonces, Marcela, ¿cómo seguiste? Digo, vos llegaste a Mar del Plata buscando esa verdad. ¿Este tío sabía algo, no sabía? ¿Qué información vos podés conseguir? sí, mi tío sabía todo. eh, y bueno, nada, todo el tiempo diciéndome, no, ¿para qué querés saber? No, no, y se reía. De hecho, en un momento lo encaro y le digo, le pregunto si él es mi papá y se reía y decía, no, no, y me abrazó, no, ¿cómo pensás eso? ¿Qué sé yo? Eh, bueno, entonces, ¿quién es mi mamá? Y no, y decime el nombre, y no, ¿para qué querés saber? Y bueno, no, de tanto que le insistí, me contó la historia de que ella era hija de unos estancieros en Misiones, que quedó embarazada muy jovencita del mayordomo de la estancia, y que la familia decidió enviarla a Mar del Plata para pasar parte del embarazo, para tenerme y para darme, para regalarme. Y que después de haber nacido el 6 de diciembre, no el 10, como dice la truchada de mi documento, Sí. este, que me tuvo 3 días con ellos. eh, y que después, bueno, le dijeron que me iban a mandar a vivir a Grecia, que bueno, eso nunca pasó. Y la explicación del día 10 de mi nacimiento es porque ese es el día que me fueron a anotar cuando me trajeron de Mar del Plata a Buenos A Buenos Aires. Aires, claro, los 4 días Que después. de hecho me llevan a Don Torcuato y la partida de nacimiento la hacen como que yo nací en Villa Devoto. O sea, cualquiera, de sacar. Sí, tendrían algún amigo ahí, digamos, que podía inscribir. En realidad sí era la familia de ella, la madre de ella, la, quien vendría a ser las veces de mi abuela materna. Sí, tenían en ese domicilio se asentó, pero ni siquiera, viste, decir, bueno, en Don Torcuato, no, en Mar del Plata, no, algo aleatorio. Sí, pero todo, ¿no? Como todos los datos han sido así, ¿no? Como muy Sí, retacitos de cada cosa y vos uniendo, te veo como una tejedora, ¿no? Ahí tratando un entramado de tu propia historia. Muy impresionante. Llegaste, digo, fuiste a Misiones, llegaste a tener, no sé, algún indicio de esto que tu tío te decía.
a Misiones sí, Misiones conozco, pero la verdad que no, cuando fui unos días de vacaciones a Cataratas hace muchos años y no tenía la cabeza puesta en investigar nada en aquel momento, hace un par de décadas atrás. Ahora sí, ahora me encantaría volver. Y claro, yo me hice el ADN familiar, el Family Tree, Sí. hace un par de años y ahí descubro que mis ancestros son de Minas Gerais, Mira, que está muy cerquita de Misiones. Y ahí es donde yo le doy importancia a esta historia que me había contado mi tío, digamos. claro, ahí cobra Eh, otra, ¿no? Claro, otra calidad de esa claro, historia. tiene otro sentido. Entonces digo, bueno, tal vez fue el gesto que tuvo de honestidad en medio de todo este despiole y en medio de todas estas cosas que estaban mal hechas, no sé, la vida ha querido que sea demasiada casualidad, no lo sé. Pero bueno, descubro que tengo parientes de ahí, que esos son mis ancestros, así que bueno, tengo sangre portuguesa Mm. por un lado y bueno, sí, me siguen apareciendo parientes, tengo parientes en Jerusalén, en Estados Unidos, en Francia, no sé, es muy reconfortante. Por ahora todavía no encontré ningún pariente directo, pero, o sea, Pero sí estás bien haciendo, cercano. claro, pero estás Sí. haciendo, sí, todas estas líneas de parentesco te están acercando de alguna manera a tu identidad de origen. Claro, ¿sabes qué pasa? Que dejé de sentirme sola en el mundo, dejé de sentirme como una piedra, como un repollo, como el bollito que trae la cigüeña. Me empecé a sentir ser humano. Claro. Es increíble, pero bueno, es lo que me pasó. Sí, Porque sí, sí, digo, siempre no sé de dónde salí, me bajé de una nave espacial, qué sé yo, no sé. claro. Y que me lo vengan a discutir, ¿viste? Sí, por supuesto, por supuesto. Marcela, porque ahora entramos quizás en la parte donde, bueno, esto se hace una causa para vos, pero no solo una causa personal, digo, vos empezás a trabajar, digo, para contarles a todos, este inmenso trabajo que venís haciendo sobre, bueno, este derecho a la identidad de origen. Digo, que es un derecho, y todos lo sabemos, pero que del que quizás no se habla tanto, no se le da la importancia que tiene en la vida de una persona. Bueno, por lo menos eso sucede por estas tierras. Hay otros países donde sí les dan la importancia que tiene. Eh, y acá, bueno, todavía hay gente que tiene tal vez el recuerdo de el silencio salud, de eso no se habla, algo habrán hecho, y todas aquellas frases tan eh, espantosas que nos marcaron varias generaciones. Y bueno, se ha hecho un gran trabajo de parte de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y no quiero entrar en discusiones ideológicas, políticas, de quién tenía razón y quién no tenía razón. Digo, hicieron un gran trabajo al enfrentarse a las autoridades y reclamar la identidad justamente de sus hijos. Y, y bueno, creo que eso nos abrió la cabeza un poco a todos, ¿no? Porque si ellos tenían derecho, el resto, ¿por qué no? Los apropiados, fuera de la época de la dictadura, en Argentina, somos alrededor de 4 millones de personas. Tremendo. Es una bestialidad. Somos cerca del 10% de la población. En cada familia hay uno o dos. No digo que en cada casa, no hablo que en cada hogar, digo, en cada familia hay uno o dos casos. Si a Impresionante. eso le sumamos los casos de las mamás que le han negado la identidad paterna o se la cambiaron a sus hijos por despecho porque no les quedaba otra, por bla, 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 bla. Hay un montón de gente que no puede acceder a su otra mitad de identidad de origen. O sea, es tremendo. Pero, ¿qué pasa? Que recién ahora estamos hablando de esto. Recién ahora estamos hablando de esto.
A mí me agarró un ataque de conciencia social con respecto al tema cuando, bueno, publico esto que estoy diciendo, que los análisis me habían dado, que mi ascendencia era portuguesa, qué sé yo. Bueno, no sé, lo escribí de otra manera, no sé qué pasó, bueno, fue como un boom. Y entre tantas cosas me llaman de Infobae para hacerme una nota. Y bueno, y a partir de ahí fue, además mi historia de ser pública fue mediática. Después estuve con Maju, bueno, y literalmente me llegaban miles de mensajes. Yo me la pasé 3 meses respondiendo mensajes. Claro, me imagino. Sí, y, y bueno, a medida que iba pasando eso, a medida que yo iba recibiendo mensajes, me iba dando cuenta que tenía que aprovechar los espacios para pedir lo que necesitábamos todos, porque yo puedo encontrar a mi mamá, pero ¿y el problema sigue existiendo. Y, y bueno, una cosa llevó a la otra, tuve la suerte de participar en el cuarto Congreso Federal de Derechos Humanos el año pasado. Y, para mi sorpresa veo que desde CONADI, abuelas, empezaron a hablar de nosotros, de los desaparecidos, no, no éramos desaparecidos, apropiados fuera de la época de la dictadura. Y yo lo que sentí fue bingo. Dije, buenísimo, porque venían haciendo como una anteposición entre, no, pero ese tema les pertenece a abuelas. Y no es que le pertenecía a abuelas. Obviamente que no. Es un tema que nos pertenece a todos. Pero que abuelas y la CONADI tuviera ese gesto de reconocer públicamente. Yo dije, listo, este es el moño. eh, y bueno, tal vez fue un poco servir de puente, qué sé yo, entre una cosa y la otra. La cuestión es que, bueno, a través de Javier Garín, que es el asesor de José Luis Payares, me llama para armar el proyecto de ley provincial de ley de identidad de origen. Y bueno, estuvimos ahí trabajando sobre eso. En realidad, bueno, a mí me pasó algo en noviembre y no pude hacerlo porque se contactaron conmigo enseguida. Así que yo hago el mea culpa. Me demoré hasta marzo, hasta que pude hacerlo. Y ahí empezamos la redacción que va, que viene, que va, que viene. Se presenta el proyecto y por supuesto ahí saltan los otros proyectos que se habían presentado antes. Y a Dios gracias se pusieron todos de acuerdo. A Dios gracias se pusieron todos de acuerdo y la ley tiene media sanción del Senado, con lo cual para mí es una alegría Tremendo paso. enorme. Enorme, sí. Falta la otra media sanción de parte de diputados. Vamos a ver, qué sé yo. ¿Y en qué consiste el proyecto? ¿Qué dice esta ley? Digo, ¿qué propone? Para contarles, digamos, a... Y la ley lo que propone es que el Estado se hace cargo y nos da permiso al mismo tiempo para hacer nuestra búsqueda. O sea, la ley nos ampara en cuanto a tener derecho a una asistencia psicológica y abrirnos los registros, porque a ver, la búsqueda puede ser individual o puede ser a través del Estado. O sea, uno puede tener eh, La la posibilidad. alternativa Claro, de poder elegir. Y a raíz de lo que es el examen de ADN familiar, el Family Tree, sí. justamente. Entonces, bueno, a ver, todos los que nacieron o nacimos en la provincia de Buenos Aires, por más que estemos viviendo en cualquier otro lugar, tenemos derecho a gozar de esta ley. Qué Y al bien. revés lo mismo, o sea, cualquier persona que esté viviendo en Buenos Aires, aunque haya nacido en otro lugar, tiene derecho eh, a gozar de los beneficios de la ley, que es esto, justamente, que el Estado acompaña o se hace cargo, depende de cada uno de nosotros, qué es lo que quiera elegir, de investigar nuestro árbol genealógico, más brindarnos la ayuda psicológica, más hacer el ADN
gratis para aquellos que no puedan acceder, no tengan la posibilidad económica de hacerlo. Y aclarar que el Banco Nacional de Datos Genéticos no se toca, eso es un organismo que ya existe y va a seguir existiendo. Nosotros vamos por otro camino. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional de Datos Genéticos a nosotros no nos sirve absolutamente para nada, porque les sirve a abuelas, les sirve a madres de Plaza de Mayo, porque saben a quién están buscando. Entonces, es acotada y así todo, todavía no encontraron a todos. No. Porque el Banco Nacional de Datos Genéticos se maneja por el ADN, por el análisis de sangre, y el análisis de sangre coteja 24 marcadores, o sea, es 1 contra 1. ¿Eh? Sí. En cambio, el ADN familiar que nos estamos haciendo todos los apropiadores es por saliva y coteja 700.000 marcadores a la vez, con lo cual te permite encontrar, por supuesto, a tu mamá, a tu papá, si se hubieran hecho el ADN también, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ahí está el chiste, que siempre vas a encontrar parientes desde tus Familia, tatarabuelos o desde tus bisabuelos, claro. porque siempre hubo alguien que se hizo el análisis. Así Impresionante que, el proyecto. y claro, y a partir de ahí se puede empezar a tejer el árbol genealógico, justamente. Y ahí es donde interviene el Estado para ayudarnos, porque uno a veces no puede No, hacerlo. por supuesto. No, por Además, supuesto. el Estado Y el tiene Estado el debe, acceso claro, a toda la información. Y por nosotros supuesto, tenemos que empezar a investigar. claro, por Así que bueno, supuesto. básicamente eso es lo que dice Y la ley. Marcela, Perdón si me estoy algo. no, no, está perfecto, lo explicaste súper bien. ¿Y qué, digo, falta media sanción y de qué requiere? Digo, ¿requiere de alguna fuerza especial? ¿Está todo dado para aprobarla? ¿Cómo ves vos esa? Sí, en teoría sí, lo que pasa es que, bueno, tanto Senado como diputados de la provincia de Buenos Aires obviamente no funciona solamente en base a esta ley, sino en base a muchas otras. Y las comisiones se reúnen para tratar varios temas, no solamente uno. Entonces, en este caso, estaríamos dependiendo de que se reúna la Comisión de Derechos Humanos de diputados de la provincia de Buenos Aires para charlar acerca de esto, para ver que si están todos de acuerdo o alguien quiere cambiar algo, modificar algo de la ley, y se pone fecha y se sanciona y se aprueba. Ojalá, Más o menos eso es. ojalá salga lo más pronto posible, porque la verdad es que ¿no? El derecho a la identidad es inalienable y debería serlo. Y es verdad que hubo toda una puja en relación a las personas que fueron apropiadas durante el terrorismo de Estado y los que no fueron durante el terrorismo de Estado, y me parece que el esfuerzo mancomunado va a ayudar, digamos, y el reconocimiento a todos los trabajos y los tremendos esfuerzos que han hecho abuelas y madres, pero bueno, como vos decís, hay casi 4 millones de personas buscando su identidad de origen, así que bueno, el Estado Claro. debe poder responder. Sí, eh, además, a ver, siempre hago la misma pregunta. ¿Desde cuándo quieren que empecemos a contar? claro, Porque justamente ayer vi la publicación de una señora de 97 años que está buscando, que le están ayudando, ¿no? Por supuesto, le ayuda a la familia. Hay otro caso de una señora de 91 años. Leí también una mamá diciendo, me robaron a mi hija o a mi hijo en el 2012. sí, sí, Entonces, ¿desde cuándo, hasta cuándo contamos? ¿Cuántos somos? sí, sí. Esto es una aproximación porque a todo esto, bueno, por supuesto, también está la gente que no se enteró, los secretos herméticamente cerrados, Tremendo, o sea, sí. Así que bueno, somos alrededor de 4 millones, que no sí. es una cifra cualquiera, por otro No, lado, no, no, no es como para vos estar, decías, es casi, claro, es un porcentaje muy alto de la población en general. sí, Marcela, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a este espacio sobreviviente. Sos una sobreviviente sin duda de muchos tipos de violencia y digo, bueno, has convertido esto en una causa y la verdad es que es tan valorable.
Así que te quiero agradecer de parte de Hermanadas Radio, además que hayas venido acá, así que bueno, muy pronto la gente probablemente después que escuche esta entrevista te van a seguir contactando y haciéndote preguntas, así que bueno, vamos a dejar tus datos. Sí, eh, por supuesto, a disposición. Y me está quedando algo en el tintero. a ver, Se empezó, que es una buena noticia también, por lo menos eso perfila. Se empezó a mover también la gestión, digamos, de tener una ley de identidad de origen nacional. Así que bueno, bueno, ojalá, sí, ojalá. O ojalá. sea, ojo, una no No, quita la otra, ¿no? Porque obviamente entiendo. las provincias tienen su autonomía en determinada, y hay cierta autonomía jurídica, con lo cual no es que una ley anula la otra, ¿no? Y además la idea no es que se contrapongan, sino que por supuesto compartan más o menos el mismo esquema, pero estoy muy feliz por eso, y me emociona mucho, me emociona mucho. Nos Y emocionamos ser con parte de vos. esto, bueno. Sí, sí. ¿Cómo? Nos emocionamos con vos, digo, porque la verdad es que realmente, digo, las historias, por lo menos que yo he escuchado, son también muy, muy, muy tremendas de personas que buscan su identidad y muchas, por eso te preguntaba acerca de lo que pensabas de los apropiadores, porque muchas de las personas que han sido apropiadas también cuentan historias de maltrato y violencia en la infancia. Hay algo ahí del objetal de pensar a ese hijo que no termina de conceptualizarse como tal, porque bueno, lo robaste, que digo, es algo que se repite la violencia, es un rasgo muy, muy impresionante. Sí, sí. Igual también me había quedado en el tintero otra de las cuestiones, porque yo preguntaría, dejaría, ¿no? Sin esperar respuestas, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Porque entre tantos mensajes que recibí, con tanta gente que me contacté, con muchos me vi personalmente, muchos, pero muchos, muchos me dicen. Yo la verdad que tuve una infancia maravillosa, a mí me llenaron de amor, eh, mi adolescencia fue fantástica y qué sé yo y qué sé cuánto, pero claro, son personas que tienen cerca de 40 años, y dice, "Pero a esta edad me entero que me estuvieron mintiendo toda la vida". Entonces El engaño, claro, el engaño, es vuelvo a una forma preguntar, de violencia. Mm, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? O te la cambio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? claro. Porque esas personas en las cuales vos confiaste ciegamente son las que te engañaron, animalmente, bestialmente, Sí, 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 descomunalmente. sí. Y Eh, me parece es una muy contradictorio. sí, pero me parece muy buena pregunta para dejarle a la audiencia, para pensar, para interpelar, digamos, de qué se trata. Mm. Digo, de qué se trata el amor. ¿Eso es amor? ¿Hay amor cuando hay engaño? ¿No? Como una cantidad de preguntas que podrían desprenderse de esta que vos haces, que me parece súper interesante. Mm. Marcela, querida, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta charla y que hayas, bueno, abierto tu alma, tu corazón para contarnos tu vida y, bueno, y tu obra también, que es súper, súper importante y yo te la agradezco personalmente, pero sé que todas las personas que se van a ver beneficiadas con esto también. Así O que, sea, aparte, agradezcamos a nuestros diputados, a nuestros senadores, sí, por que están favor, haciendo sí, el trabajo que deben hacer, por que es supuesto. ocuparse El de la gente. trabajo Sí. sí, sí, tal cual. Marcela, un abrazo enorme. Bueno, gracias, Sonia. Un Gracias. placer, un placer.